que nos brinda ayer. Bueno, la reunión se está grabando, ahí nos avisa. Les damos la bienvenida a todos y realmente estamos muy felices de en el mes de noviembre estar haciendo una presentación de esta naturaleza. Le damos la bienvenida a la licenciada Natalia Verón. Bienvenida Natalia, muchísimas gracias. Bienvenida Laura. Laura es nuestra referente en educación especial en Ayerba, así que le damos la bienvenida a Laura y a través de ella a todos ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por participar. Bueno, a mí me toca el gusto de presentarla a Natalia. Es una persona que hace muchos años que conozco, que hemos trabajado juntas en un montón de momentos, y por eso puedo dar fe del profesionalismo con el que seguramente va a poder aportar hoy este, a este a este conversatorio sobre la formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Bueno, muy brevemente voy a contarles el currículum abreviado de Natalia para que la conozcan en principio desde su preparación y de su formación. Bueno, Natalia Verón es licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Es docente en el Instituto Superior de Formación San José del Partido de La Matanza, es un instituto privado, en las carreras de Educación Inicial y Educación Especial. Y actualmente también es directora de la Escuela Especial Portal del Sol, que es una escuela asociada y amiga de la casa. Bueno, Nati, un gusto, todas dispuestas a escucharte. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien ahí con el audio? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a sumarme a este espacio para compartir algunas ideas en torno a esta nueva propuesta curricular de lo que sería la formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad. Gracias también a quienes se sumaron a este encuentro, que somos unos cuantos por lo que veo. Así que, bueno, es un espacio, creo yo, realmente al que estamos muchos ávidos de encontrar, ¿no? Un lugar donde compartir, en principio, algo del orden de las ideas que vamos teniendo al momento de encontrarnos con este nuevo documento, con esta propuesta curricular. Y en esa intención, digo, para pensar un poco el encuadre desde donde pensé este encuentro, eh, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos todos así con esta intención de encontrarnos para poder ver de qué se trata, me gusta pensar en una idea del pensar juntos, ¿no? Un intento de un pensamiento en conversación. Un poco de eso es a lo que los invito hoy a través de este encuentro, a pensar juntos y en conversación. Tomo una idea de una autora que me gusta, que es Rita Segato, en su libro Contra Pedagogías de la Crueldad, ¿no? Donde ella en en esa introducción al libro habla justamente, ¿no? De la importancia de encontrarnos con otros, en este caso favorecidos por la virtualidad que nos viene acompañando, eh, como para poder pensar juntos y entretejer pensamientos. Claramente que no estamos en vivo y en directo y eso hace que las condiciones sean diferentes, pero no por eso me parece que, digamos, no es una buena oportunidad para entretejer pensamientos en torno a lo que hoy por hoy nos encuentra, que tiene que ver con la nueva propuesta curricular. Dicho esto, también es mi intención compartir algunas líneas en relación a, bueno, a una lectura posible, porque el documento, como habrán visto, es bastante extenso, y con una hora probablemente nos quede como corto, como para poder pensar la profundidad, ¿no? Esta propuesta tiene. Y entonces, bueno, pensé un recorte como para poder justamente ir recorriendo esta propuesta curricular. Así que bueno, empezamos. Voy a compartir entonces pantalla. Me preparé un Power como apoyo. Espérenme, porque yo con esto soy bastante mala. Comparto pantalla. Ahí estamos bien. No, porque se ve la parte de arriba, ¿verdad?
A ver. Ahí sí. ¿Vamos Ahí bien? está, perfecto. Bueno, bien. Voy a correr esto por acá y esto por allá. Bien. Bueno, como el título dice, la nueva propuesta curricular para el CFI o SAFI, de acuerdo, ¿no? Bueno, todos compartimos acá bastantes siglas en relación a lo que es la modalidad, Centro de Formación Integral o Servicio Agregado de Formación Integral, implica en principio preguntarnos qué es este cambio curricular. Y cuando decimos qué es este cambio, en términos de pensar, bueno, no es un dar vuelta a la página, ¿no? Como empezar de cero, porque evidentemente, y está a la luz que tenemos un gran recorrido en términos de lo que el nivel, digamos, o el centro de formación integral implica. Y entonces me parecía interesante de ir viendo algunos aportes en términos de rupturas y continuidades, ¿no? En términos de lo que la normativa hasta este momento viene planteándonos con respecto al CFI. Entonces, como les decía al principio, porque es sumamente extenso, vamos a dedicarnos entonces a algunos aspectos, ¿sí? de esta propuesta curricular. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, y acá se me ocurrió también tomar algunos conceptos que los tomó de la autora Alicia Camillioni para pensar un cambio curricular, ¿no? El cambio curricular como eso que está escrito, de lo que realmente es enseñado, o ¿no? Lo que en realidad es esta diferencia entre el currículum establecido y un currículum en acción. La autora lo que nos va a decir es que el currículum establecido es el documento escrito, el que los que tenemos muchos años en las escuelas nos llegaba por correo, el documento, el cuaderno. Bueno, hoy por hoy tenemos la posibilidad de acceder vía virtual, ¿no? Y acceder al documento de manera digital. Pero el currículum establecido en realidad se trata de esto, el documento escrito, el que hoy por hoy tenemos en nuestra mano, que desde el año 22, que fue el año en el que se llegó, digamos, a las escuelas, y a partir de este año que estamos empezando a ver de qué se trata y a ver cómo lo llevamos a la práctica. Y justamente ese es el otro aspecto del currículum, que es el currículum en acción, el que tiene que ver con lo que efectivamente se enseña, el que se lleva a la práctica en la escuela, ¿no? En el cotidiano, en el día a día. Y entonces es interesante pensar en qué aspecto nos vamos a detener, porque el currículum establecido, que es el diseño, que es la nueva propuesta curricular, para poder llevarse a la práctica, para poder implementarse, implica necesariamente este análisis para poder justamente llevarlo día a día a las aulas y generar situaciones de enseñanza en ese sentido. Entonces, estamos de acuerdo, seguramente, que lo que necesitamos es seguir avanzando en términos de cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo implementamos, este currículum o esta propuesta curricular. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir avanzando para poder pensar, o al menos empezar a intentar llevarlo a la práctica. Bueno, acá tomé algunas líneas muy generales en términos de la normativa, en términos de leyes, leyes que son marco, por supuesto, que es la Ley Nacional de Educación, la 26.206, y la Educación Provincial, 13.688, que por supuesto es el marco más amplio donde se inscriben diferentes normativas, y en este caso, por supuesto, la que estamos tratando actualmente, es el marco más amplio donde se inscriben, por supuesto, las políticas públicas, ¿verdad? Entonces, en este marco, decía, por un lado, tenemos lo que implica desde estas leyes la obligatoriedad educativa, que para nuestros estudiantes, nuestros jóvenes con discapacidad, implica una trayectoria educativa en términos de el sistema que habilite y otorgue, digamos, la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan continuar sus estudios en el nivel o bien en lo que serían los centros de formación integral. Bien, el antecedente que tenemos es el de la resolución 4418, seguramente por todos conocido, que es la que incluso actualmente muchas veces seguimos trabajando en las escuelas. Esta resolución, perdón, a partir del nuevo diseño curricular queda derogada.
sin duda, esta resolución, la 4418, nos marcó un avance en el derecho, ¿sí?, para nuestros estudiantes, para que puedan acceder a los contenidos de los diseños curriculares que tomaban como base esta resolución, la 4418, tomó como base los diseños curriculares del nivel secundario, ¿sí? A su vez también los de la formación técnica. Esto también para ir pensando, esto que yo les proponía al principio, algunas continuidades y rupturas en relación a la anterior resolución y el actual diseño curricular. Hoy, a la luz de la evaluación de la implementación de esa ley, de la resolución 4418, y por el dinamismo de las transformaciones culturales, esta nueva etapa se transforma, se modifica en el documento que hoy estamos compartiendo, que es el de la formación integral. Marco normativo entonces, para hacer también un poco, circunscribirlo en relación a lo que es la modalidad de educación especial, tenemos la resolución del Consejo Federal de Educación, que es la número 311, que es del 2016, y la provincial, que es la 1664, que es del 2017. Ambos marcos también, ambas resoluciones, dan marco a esta nueva también, a este nuevo propósito, a este nuevo diseño curricular. Perdón, estoy un poco trabada. Bien, y básicamente, esta nueva propuesta, este nuevo trayecto formativo, va a favorecer, y este es un propósito central, que lo vamos a ir viendo a lo largo del resto de las filminas, de las diapositivas, el protagonismo de las y los jóvenes con discapacidad en el sistema educativo, en la vida social y en la vinculación con el mundo del trabajo. Este es un aspecto central, a mi criterio y a mi modo de ver, a medida que fuimos compartiendo con colegas también la lectura, con compañeros en la escuela. Este es un aspecto nodal en relación a los propósitos, y este es un aspecto que sin duda marca una ruptura, ¿no?, siguiendo esta línea que les proponía de continuidades y rupturas, marca una ruptura en relación al documento anterior a la resolución 4418. Bueno, vamos a seguir para la siguiente. Bien. Como les decía entonces, la nueva propuesta curricular se van a reconfigurar básicamente 4 aspectos centrales, que tienen que ver con los propósitos, la estructura curricular, la orientación didáctica y la evaluación. Estos son los 4 aspectos centrales que van a traer como una cuestión, un aspecto novedoso en relación a lo que es la nueva propuesta para el CFI. Vamos a seguir con la siguiente. Entonces, ahora los invito a pensar en relación a 2 aspectos centrales. Uno que tiene que ver con la caracterización de esta etapa educativa como una formación integral, y esto en algún punto podemos pensarlo como una continuidad. Y por otro lado, el texto en sí, el documento, como referencia para la enseñanza. ¿Sí? Estos son 2 aspectos también que vamos a ir recorriendo a lo largo de la presentación. Bien, ¿qué implica entonces esta formación integral? Sabemos que los estudiantes, una vez concluido su nivel primario, ¿sí?, tanto en el nivel como en la modalidad, continúan su trayectoria escolar en los centros de formación integral como una posibilidad. También existe la posibilidad que puedan continuar en el nivel, ¿no?, con proyectos de inclusión y demás. Y en este documento lo que se señala es que, concluido entonces la educación primaria, ya sea en el nivel o en la modalidad, continuarán sus estudios como una posibilidad en el Centro de Formación Integral y marca como etapa máxima de edad hasta los 21 años. Esto también es algo para que más adelante lo retomemos, porque la estructura curricular está pensada para 6 años. Y entonces, si pensamos en que un niño, joven, adolescente, concluye su edad con 12 años, la escuela primaria, y pensamos en una estructura de 6 años, estamos pensando en un egresado del CFI o del SAFI con 18 años. Sin embargo, se plantea la posibilidad de que los jóvenes puedan egresar con 21, es decir, continuando 3 años más.
Entonces ahí también se abre la posibilidad de pensar otro tipo de trayectoria dentro de lo que sería el CFI, que no sea año a año, ¿sí? Porque esto también es propio de este nuevo diseño, donde aparece una fuerte estructura, que ya lo vamos a ver también, en relación a campos de conocimientos, bloques, año a año, donde aparecen contenidos, modos de conocer, criterios de evaluación, indicadores de avance, todo está muy detallado, vamos a decir. Bien, entonces, volviendo a la idea de lo integral, este diseño va, básicamente, esta propuesta curricular, para ser más precisos, en principio está pensado como una formación entre la educación y el trabajo, ¿sí? Como una formación de transición. Y esto también es un aspecto importante a destacar, porque es un trayecto que acerca al mundo del trabajo, pero, y este pero va grande, continúan formándose en una escuela que educa para la ciudadanía, en un amplio rango de saberes, conocimientos y experiencias. Y cuando veamos la parte de formación técnica, vamos a ver también cómo de alguna manera se entrelazan estos ambos propósitos, ¿no? Lo que tiene que ver con el acercamiento al mundo del trabajo y también la formación en otros saberes eh, que tienen que ver con conocimientos y educarse y acercarnos a un rol como ciudadanos activos, propositivos y que intervienen sobre la realidad. Por otra parte, se piensa en una formación integral continua, esto es la idea de la formación general y la formación técnica, que estos dos ámbitos permanecen, eso también es una continuidad, pensando en la anterior resolución. Ambos aspectos, ambos tramos continúan en un solo proceso de enseñanza para poder pensar en un tratamiento articulado, ¿sí? Entre la formación general y la formación técnica. Por otro lado, se piensa en un espacio de identidad juvenil, y esto también es muy interesante para pensar al alumno, al estudiante de los centros de formación integral. Y esto, digo, no es menor, porque nos hace realmente detenernos a pensar en esta identidad juvenil, ¿no? Que constituye los estudiantes del Centro de Formación Integral, en tanto y en cuanto van a tener intereses particulares por formar parte de este rango etario, ¿no? Y en donde muchas veces dentro de lo que es la discapacidad intelectual particularmente, nos interpela profundamente al pensar a nuestros alumnos, ¿sí? Que de alguna manera los vamos pensando como en una transición de dejar de ser niños para transitar lo que sería su adolescencia e iniciarse en una vida adulta luego de concluir la formación. Y en ese sentido, ¿sí? No perder de vista la necesidad de considerar y tener en cuenta intereses propios de este rango de edad. Por otra parte, se piensa en una síntesis de elementos culturales relevantes. Esto implica una síntesis de prácticas, saberes, conocimientos y experiencias culturales en concordancia con las decisiones jurisdiccionales para esta misma franja. Franja etaria. Esto quiere decir considerar, ¿sí? A los estudiantes del CFI, al Centro de Formación Integral, en tanto y en cuanto comparte intereses en términos de conocimientos, saberes y prácticas con otros adolescentes que están también transitando su formación en el nivel secundario. Y una educación para el trabajo hacia la formación en un oficio. Esto también es una distancia o una diferencia en relación a lo que hoy por hoy tenemos, donde la centralidad de la formación en el trabajo está muy presente. Bueno, a partir de este diseño, de lo que se piensa justamente, es en ir pensando en una formación progresiva hacia el trabajo o hacia la formación en un oficio, a elección de cada joven dentro de la familia profesional, según la oferta educativa de cada institución, ¿sí? Lo vamos a ver también cuando lleguemos a la formación técnica, pero de lo que se trata es, de alguna manera, de recuperar, digamos, este espacio en términos de formación más amplia, por eso lo integral, que si bien lo integral ya existía como concepto en la 4418,
aquí de lo que se trata, de alguna manera, es de pensar en esto de modo más gradual, y cuando lo veamos en la estructura curricular de la formación técnica, vamos a ver que la formación se va a ir pensando para acercarse al mundo del trabajo hacia los últimos años, y no tanto desde el inicio. Bueno, si voy rápido, me van avisando yo, porque si no, no vamos a llegar. Bien, volviendo entonces a las dos líneas que les proponía en términos de la integralidad, volvemos a la idea de, o seguimos en el otro concepto que tiene que ver con esto de que es un texto normativo, por lo tanto prescriptivo, como toda propuesta curricular, implica la prescripción en términos de lo que se debe enseñar. Esto en principio establece condiciones de igualdad para todas y todos los estudiantes en cualquier sitio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De alguna manera esto lo que busca es equiparar condiciones de igualdad para que todos los jóvenes de la provincia, digo, accedan a los mismos contenidos curriculares. Define y marca y orienta la tarea educativa de las escuelas, relaciona qué enseñar, cómo hacerlo, qué y cómo evaluar también. Esto es algo, la evaluación también aparece muy fuerte en el diseño, no vamos a llegar a verlo hoy, pero realmente digamos, es significativo cuánto se le dedica, y es muy importante en cuanto a los indicadores de avance, ¿sí? Y se explicita qué y cómo evaluar. Realmente es algo para detenerse y leerlo en profundidad. Bueno, y acá llegamos entonces a lo que les anticipaba al principio en relación a la organización de la propuesta curricular. Bien, seguimos teniendo 2 ciclos de 3 años cada uno, ¿sí? El ciclo básico y el ciclo superior. Eso también podemos pensarlo como continuidad. Eso se mantiene. El ciclo básico, que es este que está acá, el ciclo básico se va a focalizar en el fortalecimiento de los jóvenes y las jóvenes como sujetos de derecho y como estudiantes. Y el ciclo superior en el fortalecimiento de los jóvenes y las jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida. Entonces, hay propósitos bien delimitados y distintos para cada uno de estos ciclos, el básico y el superior. Está pensado también en la estructura, como les decía al principio, ¿no? En principio de 6 años, para 2 años de un ciclo básico, 2 años de un ciclo superior y 2 años que serían intermedios de transición entre el básico y el superior. No me salió hacer el esquemita en la diapositiva, porque si ustedes van a ver el diseño, van a encontrar también un esquema que es más clarificador para poder entender esto de la transición entre los bloques, ¿sí? De lo que sería el ciclo básico y el ciclo superior, sobre todo en la formación general. Dentro de estos, ahora, no me quiero avanzar todavía porque si no, no se va a entender cómo se organizan también en campos de conocimiento. Pero antes de llegar a eso, retomando entonces el ciclo básico, el ciclo superior, como decía, y a su vez también se organizan 2 instancias, que esto también tiene continuidad, el de la formación general y de la formación técnica, que ya un poquito antes avanzamos, y siempre sosteniendo una integración, una visión común entre la enseñanza y la evaluación, entre los contenidos de ambas formaciones, ¿sí? Tanto de la general como de la técnica. Se abren posibilidades, por supuesto, y eso tiene que ver con elaborar propuestas centradas en cada uno de los estudiantes, de carácter individualizado, porque esto es algo que también discutíamos, compartíamos con varios maestros en relación a, bueno, cuando veamos de qué manera está pensada la organización curricular en términos de los campos de conocimiento, de qué manera esto también llevarlo y implementarlo, llevarlo a la práctica para todos y cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Y ese es el desafío que creo como docentes tenemos al momento de implementar este diseño. También existe la posibilidad que algunos contenidos de la formación sean cursados en ciertos espacios curriculares, en otras instituciones, educativas de nivel secundario, o en educación técnica, también se piensa en esa posibilidad, ¿sí? Que se cursen algunas materias en lo que sería el Centro de Formación Integral y otras en las escuelas técnicas, y también que se
que otros espacios de formación sean brindados por instituciones de formación profesional, los famosos CFP, que se llama acá en provincia. Bien, por otro lado tenemos ejes transversales, que los voy a pasar recontra rápido, porque si no, no vamos a llegar ni de casualidad todo lo que queda. Y acá sugiero leerlos, obviamente, directamente desde el diseño, desde la propuesta, que son ejes transversales que justamente lo que buscan es poner en relación el conjunto de los contenidos formadores. Estos ejes son políticas de cuidado y ESI, interculturalidad, educación ambiental, intersectorialidad, educación digital. Cuando también lo vean en el diseño, van a ver cómo esto aparece justamente como transversal en todo lo que son los campos de conocimiento, que es a donde vamos ahora. Espacios curriculares. Según, volviendo de nuevo, vamos a ir y venir, la resolución 4418 nos referenciábamos para la selección de contenidos en los diseños curriculares del nivel secundario. Su eje vertebral tenía que ver con el diseño de construcción de la ciudadanía también. Esta nueva propuesta curricular presenta una serie de ejes organizadores que establecen relaciones entre contenidos, avanzan en una progresión a través de los años escolares y se articulan con otras prescripciones de la modalidad. Estos espacios curriculares se llaman campos de conocimiento. Es una nueva manera de pensar lo que tradicionalmente estaba separado por las materias, ¿sí? Práctica del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ¿sí? Esas materias, de alguna manera, se van a redireccionar, se van a poner en diálogo para conformar estos campos de conocimiento, que ahí tenemos separados en la diapositiva lo que es la formación general y lo que es la formación técnica. Para cada uno de estos espacios están delimitados los campos de conocimiento. La intención justamente es formar una red de disciplinas de estudio, enfoques, debates, espacios de encuentro, desde donde interpretar la realidad social y natural. Esa es la intención, ¿sí? Desde estos campos poder interpretar nuestro ambiente cercano. Esos campos de conocimiento, dentro de lo que es la formación general, son prácticas del lenguaje que mantienen el mismo nombre que antes, prácticas de la ciudadanía también, prácticas del quehacer científico-tecnológico, y ese es un campo novedoso, educación artística y educación física. Esos son los campos que aparecen entonces en la formación general. Y en la formación técnica encontramos prácticas de exploración de la formación técnica, prácticas de aproximación a los sectores socioproductivos, prácticas básicas de la familia profesional, prácticas especializadas de la familia profesional, prácticas formativas en ambientes de trabajo y proyectos sociocomunitarios. Estos campos que se llamen de esta manera, prácticas, también tienen un fundamento y un enfoque particular. No es casual que lleven ese nombre, y vamos a avanzar también en ese sentido. ¿Qué implica pensarlo como prácticas? Vamos a avanzar a la siguiente. Bien, y acá volvemos entonces a la idea de campos de conocimiento. En principio, se intenta superar, como decía antes, divisiones disciplinares, ¿sí? De lo que se trata es de que se pongan en diálogo esos conocimientos, esos saberes, entre comillas, pertenecientes a distintas materias escolares, para poder establecer, focalizar y poner un poco en diálogo, y sobre todo en poder identificar conflictos, situaciones problemáticas del entorno cercano, cotidiano o lejano, para poder justamente ir en búsqueda de soluciones, hipótesis, poder interpelar y analizar esa realidad. También vamos a avanzar un poquito más adelante con ejemplos concretos, porque esto quizás queda un poco en el aire o de una manera muy conceptual, pero por eso quise también dedicarme un tiempo a poder traer ejemplos para iluminar un poco más esto que queda tal vez más conceptual. En tanto, cada campo de conocimiento se van a agrupar entonces, como decía, prácticas, conocimientos, saberes y problemas. Y se integran además otras prescripciones curriculares de la modalidad de educación especial, y ahí aparece la disposición 3 del 17, ¿sí? Que esto es otra prescripción curricular fundamental,
fundamental para tomar al momento de seleccionar contenidos. Adoptan en la mayoría de estos campos una denominación, como les decía, en relación a las prácticas sociales. ¿Qué implica esto de la práctica social? Son modos de hacer colectivos, frecuentes, sostenidos, motivados, que se desarrollan con ciertos contenidos y formatos de interacción entre personas. De eso se trata, de poder poner a formar una red de relaciones sociales y significados compartidos durante la participación, digamos, en estos espacios de acercamiento o de problematización de la realidad. Las prácticas del lenguaje, que van a tener un enfoque plurilingüe. El enfoque plurilingüe tiene que ver con superar o mejor dicho, supone la enseñanza de la coexistencia de distintas lenguas, códigos, modalidades y sistemas para lograr la comunicación. Acá también nos vamos a basar en lo que implica la disposición 3 del 2017, donde se piensa justamente, ¿no?, las distintas maneras de comunicarnos, desde sistemas alternativos de comunicación también. Esta es la idea de lo plurilingüe, la ampliación de la comunicación. Los dos espacios de educación física y educación artística que aparecen como campos también, y también los invito a, obviamente, revisar el diseño, porque cada uno de estos campos tiene contenidos seleccionados, modos de enseñar, criterios de evaluación, indicadores de avance que realmente, por eso también un poco es la extensión del documento, porque cada uno de estos campos tiene un detalle y vamos a decir, se desmenuzan cada uno de los contenidos para poder justamente seleccionarlos en función de decisiones que como docentes vamos a ir llevando adelante. Bien. La formación general, entonces, en relación, volvemos ahora a esta parte, digamos, de lo que es el diseño, la formación general va a llevar adelante propuestas, se orienta a generar propuestas de enseñanza que promueven una mirada interesada y crítica sobre la realidad social. Ahí volvemos a la idea de prácticas sociales, como veníamos compartiendo recién. Y acá es un concepto también que tiene continuidad con la resolución anterior, que es la idea de ambiente, ¿no?, y los contextos de indagación. Esos contextos de indagación son fragmentos de la realidad que se van a convertir en contenidos de estudio. Es decir, van a ser contextos de indagación, que vamos a ver más adelante cómo generar esos contextos de indagación, para que entonces se conviertan en objetos de enseñanza, ¿sí? Y acá, espérenme, que me perdí con mi organización. La formulación de conflictos, acá aparece también como una necesidad de poder justamente problematizar esta realidad, y que sea realmente un contexto auténtico de indagación. Estos conflictos o interrogantes, de lo que se trata, es de justamente buscar conocer más sobre la realidad sobre la que vamos a querer conocer. Bueno, y acá, para salir un poco de la presentación mediante lo escrito, se me ocurrió incluir unas imágenes para poder traer también otra manera de pensar la problematización, ¿no? Y en ese sentido, podemos tomar ahí, se ven, imágenes del riachuelo, y cómo tal vez partiendo de un mismo contexto de indagación, podemos generar distintos tipos de problemas que pueden ser por qué se está limpiando el riachuelo, cómo se contaminó, cómo llegaron los inmigrantes o los inmigrantes en Avellaneda en relación a por qué y quiénes y cuándo construyeron estos barrios cercanos al riachuelo. Digamos, son todos ejemplos para poder pensar en esta problematización, ¿no?, en esta manera de abordar los contenidos. Bueno, y acá tenemos otros ejemplos de recortes de contextos, de indagación, y estos están pensados en diferentes ejes. Por ejemplo,
para recortar un contexto que puede tener que ver con intervenciones, con propuestas de mejora, donde nuestros estudiantes van a tener un rol en términos de problematizar, preguntarse, indagar y generar transformaciones. Eso puede ser en relación, por ejemplo, investigar sobre los basurales que puede haber en el barrio, escasez de posibilidades laborales para los jóvenes, entornos con ausencia de accesibilidad, incremento de la temperatura media del planeta, sequía de ríos y campos cercanos, falta de sombra en las calles de la ciudad. Estos son algunos de los ejemplos que podemos pensar en torno a esto de la problematización y los recortes. Por otro lado, aspectos que tienen que ver con la vida recreativa y diversión de los jóvenes, como puede ser pensar en torno a la indumentaria, la falta de detalles, otras posibilidades también, son solo ejemplos, por supuesto va a haber muchísimos más. Otras posibilidades puede tener que ver con la interpelación de algunos nombres de las calles cercanos o linderos a la institución, noticias relevantes en el ámbito cercano conocido, expresiones culturales o artísticas. También otro eje donde podemos generar recortes que no necesariamente tengan que ver con la intervención, pero sí con el conocer cómo funcionan determinadas organizaciones, y a mí se me ocurrió esa, que justamente nuestra escuela de trabajo nos queda muy cerquita al mercado central, y digo, tal vez este también puede ser un eje o un aspecto a problematizar en términos de cómo funciona, qué actividades se desarrollan ahí, qué tareas se realizan, los sectores productivos cómo se vinculan, bueno, un montón de aspectos que podríamos llegar a abrir en función de preguntas investigables para desarrollar. Algo importante que tenía que ver con esto de seleccionar el recorte. Es necesario, por un lado, sostenerse en conceptos estructurantes y otros transversales, y que entonces podemos considerar que no todos los contenidos y no todos los conocimientos van a tener que necesariamente desprenderse de ese contexto de indagación. Podemos también pensar en la incorporación de determinados, o la enseñanza, mejor dicho, de determinados conocimientos y contenidos que van a ser puente para poder establecer luego otras vinculaciones u otros análisis posibles de esa realidad que queremos investigar o problematizar. Entonces, digo, porque no necesariamente tenemos que pensar en que entonces nos vamos a poner fanáticos y todo tiene que pasar a través de contextos de indagación y recortes de, sino que también tenemos que dedicar un momento en nuestra enseñanza para poder anclar determinados conocimientos para después, a partir de ellos, sí poder generar ciertas aproximaciones a esta realidad que buscamos conocer. Y acá justamente pensando en el por dónde, ¿no? Esta puerta de entrada a los contenidos, tenemos algunas decisiones didácticas que tomar los docentes, y tiene que ver con decidir si llevamos adelante proyectos y o secuencias didácticas, ¿no? Son dos decisiones que, como decía, forman parte de nuestra tarea docente en la planificación, y que implican, por supuesto, decisiones que tienen que ver con aspectos diferentes. Por un lado, los proyectos, que se me va a hacer un poco extenso y lo voy a hacer breve, porque si no, no vamos a llegar. Lo que implican los proyectos, en principio, a grandes rasgos y rapidísimo, requiere llegar o concluir con la producción de un objeto. Y cuando decimos objeto, no necesariamente estamos hablando de un objeto tangible. Puede ser una investigación, puede ser una campaña vinculada con la concientización de determinado aspecto que estemos trabajando. Digo, no necesariamente pensar el proyecto como la conclusión en un objeto, no llevarlo a un objeto concreto. No necesariamente, también puede ser eso. Y por otro lado, podemos, y es necesario, tomar decisiones en torno de lo didáctico que implique diseñar secuencias didácticas. Esas secuencias didácticas van a dar dirección a la enseñanza, va a colaborar en sostener conocimientos nuevos, como decíamos antes, para a partir de ahí reestructurarlos y seguir aprendiendo o avanzando, sobre todo, en lo que son las propuestas de enseñanza. Con esto entonces, para cerrar
fui rapidísimo, lo sé, pero para poder delimitar entonces las decisiones que podemos tomar en relación a cómo estructurar o cómo organizar la enseñanza. Y la planificación anual, que también es un aspecto nodal, que nos va a permitir de alguna manera ordenar a lo largo del año y sobre todo establecer acuerdos con los otros docentes, con el resto de los docentes, cuando tenemos sobre todo por delante la tarea de preguntarnos, bueno, ¿qué enseñar en cada año? ¿No? Porque esto también es algo que, una pregunta que aparece con mucha fuerza, para poder de alguna manera organizar institucionalmente qué se va a trabajar en cada año propuesto. Bien, y acá sí, avanzando un poco más con lo que es la formación técnica, que quiero aclarar que también acá lo que es formación técnica, fui como muy a vuelo de pájaro, vamos a decir, tomé algunas cuestiones generales. Realmente lo que yo decía al principio tiene que ver con esta idea, ¿no?, en relación a la formación de transición entre la educación y trabajo, que esto es un concepto, como les decía al principio, central. Y se piensa en una escuela que educa para la ciudadanía, que distribuye conocimientos y de saberes del trabajo, que progresan hacia la formación de un oficio a lo largo de la propuesta curricular. Entonces, la idea de una gradual profundización, ¿sí?, que va desde las prácticas de exploración, cuando antes señalaba en la diapositiva y veíamos los distintos campos, ¿no?, que van entonces desde las prácticas de exploración hacia la formación o las prácticas especializadas dentro de una familia profesional. Esto es un continuo, en la formación técnica se va pensando entonces en cada uno de estos campos que sí van a ir transitando los jóvenes a medida que van avanzando en la propuesta curricular. Cada uno de estos a su vez tiene bloques particulares, y se piensa entonces sí lo específico de la formación profesional para los últimos años de la formación. Acá aparecen también, en estos 2 últimos años, lo que son la formación profesional, que hoy por hoy recibe el nombre de las prácticas profesionalizantes. Bueno, con esta nueva propuesta curricular se piensa además de estos espacios de formación está pensado para los 2 últimos años de la trayectoria, se piensa además en un espacio, una propuesta, una estructura, digamos, porque de hecho lo es en sí, de lo que serían proyectos sociocomunitarios. Esto también en la 4418 aparecía, pero ahora aparece con mucha más fuerza, en términos, como yo les decía, de contenidos propios, de modos de enseñar propios, de modos de evaluar, y se amplía la idea del trabajo, incluyendo otras categorías, como son la economía social, el cooperativismo y el emprendedorismo. ¿Sí? Son 3 categorías que aparecen como posibilidad dentro de este gran abanico de lo laboral, y es algo que me olvidé de señalar también, que tiene que ver con esta idea de la formación para el trabajo como algo de lo que también vamos a enseñar. Es decir, eso se tiene que de alguna manera, cuando veamos ahora el modo de trabajar como estrategia de enseñanza, que son los proyectos tecnológicos, propio de este campo, ¿no?, de lo que es la formación, no sería campo exactamente la palabra, de lo que es la formación técnica. La estrategia de enseñanza será a través de proyectos tecnológicos, y esto también es novedoso. Bien, la organización metodológica va a seguir siendo a través del taller, y acá les puse un ejemplo, solo uno, en relación a cómo poder pensar a partir de un tema, la problemática, que puede ser en este caso la contaminación, el tipo de objeto y el producto, como les decía, que no necesariamente, que acá están contemplados, pueden ser objetos reciclados que se produzcan, pero también pueden ser materiales y recursos para la concientización. Ahí se ve como más claramente esto que les decía antes sobre los diferentes objetos a los que podemos llegar, ¿no?, como meta y como parte de la elaboración o llevar adelante un proyecto. Bien.
No, me adelanté. Voy a volver. Bien. Acá tenemos entonces, voy a detenerme un poco más en relación a lo que son los proyectos tecnológicos que implican la organización y planificación de acciones a realizarse, un recorte y secuenciación de contenidos, estrategias y criterios para el seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Un proyecto tecnológico, entonces, ¿qué implica? Es una organización didáctica, supone un trabajo metacognitivo, esto es decir, volver a pensar para hacer el diseño y la elaboración de un determinado producto tecnológico final, y no se reduce simplemente a la construcción de un objeto, como yo les decía, sino que siempre se piensa en otras posibilidades. La construcción de un proyecto implica problematizar, generar preguntas, generar hipótesis, el modo, digamos, de arribar al conocimiento científico de una manera, posibles soluciones y acciones. Esto estoy yendo como súper rápido, claramente esto implica y es necesario leerlo con detenimiento dentro de lo que es la propuesta, ¿sí? Pero bueno, a los fines de compartir algunas ideas. Tenemos tiempo. Te veo correr y estoy sufriendo Voy a por vos. mil. Bueno, Voy a mil. vamos bien, Dale. vamos bien con el tiempo. Si nos extendemos Genial. unos minutos, no pasa nada. Genial, genial. Así llego a la puntilla de la torta, que es la propuesta de enseñar. Sí, y además, bueno, nada, tengamos en cuenta que es un documento de más de 400 hojas, entonces, bueno, tratar de simplificar para llevarse una idea general, pero con la invitación a profundizar sobre esto, ¿no? Sin duda, sin duda. De ninguna manera esto abarca, por eso como yo decía al principio, ¿no? Es como un pantallazo y compartir algunas ideas en torno a esto de las continuidades y rupturas, que me parece que es interesante para poder pensar cómo vamos a llevar adelante esta implementación, que es lo que en eso estamos, en ese trabajo estamos, digo, ¿no? En cada una de las instituciones, y cómo llevar efectivamente a la práctica la implementación. Será de un modo, no sé, tal vez con algunos grupos, de manera piloto, si se quiere, con tal vez algunos grupos que se están iniciando o incluyéndose este año o el próximo dentro de lo que es el Centro de Formación Integral. Con algunas docentes también pensábamos, bueno, empezamos cambiando los nombres. En vez de poner matemática, ponemos campo del quehacer científico-tecnológico. Entonces, digo, en eso estamos, me parece, todos, intentando llevar a práctica, a implementar, y por supuesto, claramente que esto digo del nombre es un chiste, porque si bien es algo de lo que empezamos a plantear, de lo que se trata en definitiva es de generar prácticas de enseñanza que vayan en este sentido, acordes al enfoque que se presenta dentro de lo que es el diseño. Y claramente, como decía al principio, ¿no? Lo que hace al currículum en acción, eso lo vamos a poder llevar adelante quienes estamos día a día en el territorio, en las escuelas, construyendo con nuestros chicos y chicas esta propuesta, ¿no? Sin duda es un desafío, es un gran desafío que tenemos por delante. Creo que hay muchos aspectos súper interesantes, muy interesantes para poder pensar de qué manera llevar adelante la enseñanza, y nos desafía sobre todo a los maestros, quienes estamos en el cotidiano, digamos, ¿no? En pensar este enfoque que es muy particular. Y que es un enfoque que también es interesante pensar, que acompaña otros movimientos que se están dando también en los niveles. Me compartía con colegas que están en el nivel secundario, que también hay esta perspectiva en términos de salirnos un poco de las categorías tan estancas o tan delimitadas en términos de disciplinas, ¿no? Y pensar más en campos de conocimiento, de problematización de la realidad, desde otros lugares en donde sean esos campos los que vienen de alguna manera a darnos las herramientas para poder analizar e intervenir sobre la realidad. Esto, por supuesto, nos lleva también a pensar, seguramente, como decía al principio, ¿no? Esta conversación dialogada, muchos deben estar pensando, creo yo, como pensamos junto con mis maestros, bueno, ¿qué pasa, ¿no? Con aquellos estudiantes del centro de formación que tienen un mayor compromiso en términos de la posibilidad de llegar a determinados conceptos, o de qué manera llevar esto a la práctica. Y creo que también ahí tenemos un arduo trabajo los maestros para poder pensar de qué forma ser accesibles
estas propuestas, estos contenidos, y también, y acá viene, justo lo engancho con esta última diapositiva, en que es necesario pensar propuestas de enseñanza centradas en cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Que tiendan a la autonomía personal, a poder pensar en pasos más particulares dentro de la gran tarea que pueda compartir el grupo, digo, ¿no? Pensar en cada una de las necesidades educativas que presenten nuestros estudiantes. Y si eso implica, por supuesto, pensar en otros tipos de comunicación, como lo decíamos al principio, eh, enseñanza y considerar que sea necesario seleccionar determinados contenidos, que también vamos a basarnos, y siempre lo destaco, lo converso con los maestros, la necesidad de incluir contenidos también de los otros documentos curriculares que tenemos en la modalidad, eh, y también pensar en una organización de la jornada diaria, que esto también es algo importante para pensar junto a los estudiantes y junto a las familias. Bueno, la propuesta es esta cantidad de horas, que son exactamente 8, ¿sí? 4 horas a la mañana, 4 horas a la tarde. Esa es la propuesta. Bueno, veremos entonces si para cumplir con esta prescripción, porque en definitiva así empezamos, ¿no? Diciendo que es un documento, por lo tanto, prescribe. Bueno, ¿cómo, de qué forma vamos a poder llevarla efectivamente a la práctica para generar, obviamente, en nuestros estudiantes aprendizajes que puedan ellos también poner en práctica, llevar a distintos tipos de posibles eh, inserciones laborales, y esto lo digo así, como de a poquito, y con ciertas cuestiones, porque bien sabemos, ¿no? Lo complejo y lo difícil que es para nuestros estudiantes poder generar, encontrar espacios donde poder ejercer su derecho, ¿no? Al trabajo. Entonces es interesante pensar la amplitud de lo que esto puede eh, estar implicado acá, como decía al principio, ¿no? En otros tipos de trabajo, como puede ser el emprendedorismo, el cooperativismo, ¿sí? Como para poder también dar otras herramientas a la inserción laboral o vida adulta futura, que es una preocupación que siempre compartimos, ¿no? Quienes estamos trabajando en los centros de formación integral, el después, ¿no? El cómo continuar y cómo hacer esa transición en términos de formación y vida adulta, tendiendo a la autonomía personal y por sobre todas las cosas a la participación, ¿no? La participación activa desde el derecho. Bueno, son y 56, y justo ahí hice como un cierre. Lo que les quería proponer también es que traje, yo participé en varios espacios de formación, esto también lo quería compartir, estamos en pleno, de hecho así lo dice el documento al finalizar, que este 2023 está pensado para justamente compartir espacios de capacitación, de formación, como un año de transición. Y entonces, en ese sentido, les compartía, también tuve la oportunidad de participar en algunos encuentros de la Dirección Permanente de Formación, y ahí compartimos algunas posibles situaciones de enseñanza o posibles propuestas de enseñanza, de modo tal de poder ver y visualizar cómo esta articulación entre la formación técnica y la formación general es una posibilidad. Y bueno, lo quería compartir en pantalla, si nos da el tiempo, y si no también la ofrezco para compartirla con quien la desea. Estamos todos para ver y escuchar. A ver, yo tengo que volver porque lo tengo acá. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Sí, bueno. Bueno, esto es, como les decía, un ejemplo posible, que así como me lo socializaron a mí, quería socializarlo con ustedes también, donde acá, de alguna manera, la estructura de lo que sería una propuesta de enseñanza, una planificación, porque eso también es una pregunta que muchas veces nos genera, ¿no? Bueno, ¿cómo planificamos en el CFI? Y de qué manera vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos que fuimos o que fui compartiendo a lo largo de la presentación, ¿no? Esto Nati, sería ¿lo entonces... podés agrandar un poquito? ¿Habrá alguna posibilidad?
No, te Ay, metí me en un pedís un problema. montón. Viste que A yo ver. soy... Juli, hacenos la asistencia técnica, el paso a paso. Si querés lo comparto yo, pero igual se ve bastante bien. Sí, bueno, Sí, Lo o voy leyendo, sea, igualmente lo dejo como también ahí para material para compartir. Eh, entonces, bueno, les cuento un poco qué dice y cómo se puede de alguna manera ir tomar decisiones en torno de recortes, ¿no? Lo que hablamos, que claramente esa es una de las decisiones que hay que tomar al momento de planificar. Estamos hablando acá entonces de lo que es la formación general, una cantidad de alumnos X con una determinada edad, una delimitación del tiempo, que es un trimestre en este caso, los campos de conocimientos que van a estar implicados, los bloques, que esto que yo les decía, ¿no? Dentro de cada campo encontramos bloques. Estos bloques están diseñados también o pensados para cada año, ¿sí? Eh, y ahí se enumeran, y se enuncia, mejor dicho, el bloque de ciudadanía y participación, el bloque de comunicación e interacción dentro de prácticas del lenguaje. Acá se toma la decisión de llevar adelante un proyecto, ¿sí? Que es de autonomía e independencia, se toman ejes transversales, se parten de determinados temas o problemas. En este caso es por qué algunos alumnos viajan solos a la escuela y otros los hacen acompañados, digo, ¿no? Un problema, fíjense, bien cercano a la cotidiano. Eh, los ejes organizadores que se toman, los contenidos, que son las prácticas, como les decía. Avanzamos. Acá dentro de lo que sería prácticas de la ciudadanía también. También encontramos que esto es interesante y está muy claro en el documento, lo que tiene que ver con propósitos en términos de enseñanza y lo que tiene que ver con objetivos en términos de aprendizajes de los alumnos, ¿no? Eso también aparece con muchísima claridad en el documento para poder organizar mejor nuestras propuestas y tener claro qué voy a proponer y qué voy a esperar en términos de aprendizaje, ¿no? Acá aparecen las prácticas de quehacer científico y tecnológico. Fíjense que ahí aparecen contenidos del área de matemática, medida, bueno, paso rápido, propósitos de enseñanza, que esto está todo en el diseño, objetivos de aprendizaje, lo que les decía, avanzo, situaciones didácticas y actividades previstas. Acá hay un desarrollo de esas situaciones y lo que antes llamábamos situaciones de enseñanza, que en definitiva es eso. Estrategias de enseñanza, evaluación, ¿sí? Es un documento realmente completo, ¿no? En términos de todos los aspectos que se están tocando, los recursos, el cronograma, y llegamos a la formación técnica. Fíjense que acá también hay una propuesta en ese sentido, que es el mismo grupo, el periodo es distinto, se piensa en un periodo anual, esta es una decisión también que se puede tomar, el proyecto tecnológico en este caso, ¿sí? Que se llama Una biblioteca para mi barrio, los ejes transversales, bueno, los distintos ejes organizadores de contenidos, que todo esto está en la propuesta curricular, propósitos, objetivos, secuencias didácticas, producciones. Ahí encontramos dos tipos de producciones o productos tecnológicos, la biblioteca y el registro tecnológico de los libros para el funcionamiento de la biblioteca. Fíjense que ahí hay dos distintos tipos de productos. Indicadores de avance, recursos y las referencias bibliográficas de la planificación. Bueno, esa es un poco la idea, era compartirles también un ejemplo un poco más en concreto de una manera de planificar, ¿no? Que también es un gran desafío al momento de pensar nuestras intervenciones o propuestas de enseñanza. Así que bueno, espero que les haya servido también como clarificar un poco de qué forma, ¿no? Llevar adelante esto. bárbaro. Nati, dos cositas. Primero, ¿habrá posibilidades de que podamos compartir este último modelo entre la gente que hoy estuvo presente, como para poder Claro, compatibilizar entre lo que escucharon de tu exposición y, bueno, y el ejemplo concreto? totalmente, sí, sí, por eso yo decía, a Bueno, mí me lo socializaron, así que yo también cedo, bueno, bueno, sin bueno, ningún bárbaro. problema. Sí, y yo una cosa con la que me quedo, un poco por el boomerang de información que hoy se compartió, es pensar en esto que vos decís, ¿no? En el tema de la gradualidad. No, no,
no ponernos ambiciosos en pensar que para el 2024, en febrero, nos vamos a reunir con todos los docentes y vamos a armar la planificación anual vinculada con la formación de adolescentes y jóvenes, sino, bueno, como decía Nati, bueno, tomar en principio, bueno, que empecemos por cambiarle los nombres, por ponerle un lenguaje técnico diferente al que tenía antes el diseño curricular, que ahora caducó, hacer una prueba piloto con algún grupo en concreto, digamos. Debería ser una especie de ensayo sin terminar siendo ensayo y error con los chicos, sino con nuestras propias prácticas de algún modo, ¿verdad? Pero como es tan complejo y al mismo tiempo es tan distinto y está tanto más enriquecido que lo que se venía haciendo, también nosotros tenemos que hacer nuestro proceso para poder llevarlo a los chicos ya pulido y pensado en beneficio de ellos, ¿verdad? No sé, Nati, si vos querés cerrar con algo Absolutamente. más. No, claro, es que es impensable eh, y es absolutamente necesario, digo, que como docentes tenemos que dedicarle el tiempo para poder, como decía Lau, pulirlo, masticarlo, analizarlo, para usar conceptos más profesionales, analizarlo y discutirlo porque esta propuesta, como decía al principio, se va a llevar adelante y se va a llevar a cabo en la práctica, y entonces es ahí el momento en donde tenemos que ir evaluando, ¿no? Como parte también de nuestra tarea, cómo vamos a implementarlo a partir de las decisiones que vayamos tomando. Eh, sí, claro, es algo que va a llevar tiempo y igual esto claramente en todo cambio curricular, ¿no es cierto? No se piensa, o cualquier transformación social, si se quiere, ¿no? Se piensa más bien en un entramado, en algo de lo que va saliendo y de lo que va llegando hasta que efectivamente esto se vaya solidificando, vaya tomando cuerpo, y por sobre todas las cosas que vayamos nosotros como docentes eh, también tomando cierta confianza para poder decir, bueno, de qué manera voy a llevar adelante esta propuesta. Y cuando digo docentes, hablo de todo el cuerpo docente. Y aquí también es muy necesario pensar en espacios de intercambio y de conversación en la escuela. Eh, que eso también es un temón, porque no hay otra manera, no hay otra forma no sea de esto, ¿no? Discutiendo, pensando juntos, y sobre todo esto, pensar la amplitud necesaria para que todos nuestros chicos y chicas accedan a los contenidos. Eso es como me parece a mí el desafío central y el que no podemos perder de vista, ¿no? Que es nuestra tarea justamente. En cada uno de nuestros diseños curriculares, digo, cada uno de los documentos, si pensamos en la educación sexual integral, por ejemplo, lo mismo. Hay que pensar de qué manera nosotros somos los que tenemos que hacer esa transposición o esa forma de hacer accesibles los contenidos para el aprendizaje de nuestros alumnos. Perfecto. Bueno, Nati, la gente... Impecable. Muchísimas gracias, Natalia. La verdad que mientras te escuché durante toda la disertación pensaba, qué importante que la gente que está en el campo, en la diaria, pueda ocupar estos espacios de capacitación, porque esto que vos decías, si bien el documento es prescriptivo, pero hay una realidad y no podemos ir contra la realidad. Entonces, nada mejor que personas que están en el campo todos los días con el desarrollo y los desafíos de cada uno de nuestros alumnos y de los docentes, que es una realidad. Entonces, me parece como muy valioso tu aporte. Por supuesto que vas a estar convocada, porque claramente no llegamos a, a desarrollarlo, pero te agradecemos en principio esta muy buena predisposición que tuviste para desasnarnos, iluminarnos un poco, porque como bien dice mi colega de educación especial, la que hace docencia todos los días con las escuelas de nivel, la señora Laura Giorgi, necesitamos más espacio. Y bueno, y que este sea uno de ellos, a mí me enorgullece muchísimo. Lauri. No, simplemente agradecerle a Natalia. Si quedaron dudas así de lo general, estoy segura que Nati nos va a poder ayudar en esto. Lo más importante es ponerse
el documento a leerlo en profundidad, pero bueno, ya con una visión más general en función de esto que hemos hablado. Y bueno, y ojalá el año que viene nos encontremos nuevamente viendo cómo cada uno de ustedes ha podido implementar algo de esto en sus escuelas, respetando la realidad de sus escuelas, porque también es cierto eso, digamos, los diseños están armados de manera, digamos, no sé si universal, pero nacional, y en muchos casos provinciales, y es necesario ver qué pasa al interior de cada provincia y al interior de cada escuela, que esto es muy importante. Así que bueno, millón de gracias, Nati, por estar, y si hay No, por dudas, favor. nos escriben. ¿Eh? Sí, obviamente que estaré obviamente a disposición de lo que pueda ayudar. Un tema que quedó ahí pendiente y súper interesante es el de la certificación, que seguramente más de uno estamos todos, dicen sí, claro. Es un tema muy delicado, que claramente ahí faltan respuestas todavía, como para poder encontrar de qué manera esto efectivamente se va a implementar, ¿no? Así que bueno, nos quedará para otros encuentros y seguir pensándolo. Bueno, aquí está preguntando una persona, pero no a modo de consulta, sino cómo van a acceder a este documento. En tal caso, Nati, si vos nos lo pasás, nosotros luego lo socializamos a través de ayer. ¿Sí? Luego les Sí, decimos. ningún Bueno, problema. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a Nati, y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias.